encontramos en el Rey Felipe del Callao. Esta fortaleza es una edificación militar construida en el siglo XVIII durante los gobiernos del virrey José Antonio Manso Velasco y Manuel Amati Juníet, para defender el puerto del Callao contra los ataques de piratas y corsarios. En la actualidad, aún sigue en funcionamiento como un cuartel militar que alberga unos 1000 soldados y además es un museo del ejército peruano. Esta edificación ha visto el desarrollo y la evolución de los ejércitos y los defensores del Perú. Pero la pregunta sería, ¿cómo era el ejército peruano desde sus inicios? Remontándonos en la época incaica, podemos observar que los incas tenían un sistema militar organizado, base a la tributación en forma de mita. Esto quiere decir que todo indio estaba obligado a militar un cierto tiempo en el ejército real, y cuando terminaba su periodo, regresaba a su pueblo. Cuando el inca empleaba sus armas contra una provincia peligrosa, permitía a sus soldados regresar cada 3 meses y aún en un menor tiempo, convocando a otro ejército. Admirables eran las preocupaciones del inca por los soldados en la campaña. En la mayor parte del reino existían caminos reales, depósito de armas y uniformes, los cuales eran suficientes para proporcionar al ejército combatiente todo lo necesario. La organización militar incaica se basa en jerarquías que eran dadas dependiendo del número de hombres que tenían a su cargo. Este ejército tenía distintas armas, que se tambi, que era una hacha de guerra, cadera, que era una flecha o caña que se arrojaba sin arco mediante un impulso de una correa de cuero, y asimismo muchas armas más. Estas armas eran elaboradas en diferentes tierras, en donde se proveía de materia prima. Esto quiere decir que en cada tierra se hacían diferentes tipos de armas. Por ejemplo, en una podrían hacer arcos y flechas, en otras podrían lanzas y dardos, y en otras porras y hachas. Sin embargo, aquel ejército incaico era un ejército muy organizado que contaba con distintas armas y militares, fueron vencidos por los españoles en 1532 por el ejército de la conquista. La conquista del Perú, 1532 a 1533, es el proceso histórico de anexión del Imperio incaico al Imperio español. A principios de 1532, un ejército incaico se topó con los conquistadores españoles durante la guerra civil que sucedió entre los dos hermanos Huáscar y Atahualpa, quienes eran hijos del Inca Huayna Cápac, los cuales luchaban por el trono de ser Inca. En este encuentro, Atahualpa fue capturado y luego de unas semanas fue ejecutado por Francisco Pizarro. Sin embargo, tras la conquista española y el desmoronamiento inca, existieron focos de resistencia aborigen hasta 1564. Según el inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Astete, aseguran que los españoles, al llegar a Cajamarca, se encontraban con gente popular, guerreros de Atahualpa, que además fueron bien recibidos. Otros cronistas, sin embargo, como Jerez o Herrera, dicen que solo veían al extremo de la plaza unas mujeres que lloraban a la suerte del destino que les reservaba a los españoles que habían provocado la cólera del imperio indio. Cuando Pizarro entró a Cajamarca, Atahualpa se encontraba a media legua de los asientos en los baños del Inca, donde se encontraba sentado en su asiento real, con 40.000 indios de guerra, como cuenta Francisco Pizarro. Los conquistadores tenían la estrategia de capturar a los líderes de los pueblos, utilizar su tecnología, sus recursos y también favorecerse de los enemigos de los incas para formar un ejército aliado, lo cual de esta manera los españoles hicieron que la lucha sea indios contra indios. El ejército indígena adquiere características comunes a los ejércitos de otras latitudes, dando una organización, un apartado logístico e instrucciones. Las decisiones importantes eran tomadas por un consenso entre el Inca, sus consejeros y sus principales jerarcas militares. Este ejército inca no termina con la captura de Atahualpa, permanece formado en la lucha contra los españoles bajo la conducción de Manco Inca y sus sucesores, los incas de Vilcabamba, hasta 1572. En los años posteriores, una vez consolidada la permanencia colonial en América, España no organiza un ejército en estas tierras. Entre las razones es por el temor que tenía la corona en generar una fuerte de poder que luego se volviera en su contra. Se han logrado enumerar más de 100 insurrecciones y alzamientos de indígenas y mestizos contra la dominación colonial. De estas insurrecciones, las que se organizaron en ejércitos formales, es decir, en donde se encontraba un comando y una institución,
fueron las de Juan Santos Retahualpa en 1742 y la de José Gabriel Túpac Amaru en 1780. Cuando estalló la revolución, se conformó un ejército para la defensa del Cusco, en la cual los integrantes fueron el Cuerpo de Veteranos de Lima y la Milicia Cívica. Al comienzo de la conquista, los armamentos utilizados eran los mismos armamentos que los incas, ya que la lucha era indios versus indios. Sin embargo, luego de la llegada de armamentos de ataque como las espadas, los caballos y las armaduras, se sabe que Manco Inca se rebeló y formó un batallón de soldados incas a caballo. Sabe que él mismo usó el armamento español luego de haber vivido algunos años con los españoles. Actualmente la conquista, al iniciar el virreinato peruano, no se contaba con un ejército permanente y profesional. Solo estaban destinados a la guardia del virrey y algunos funcionarios. Al principio no se podía conformar un ejército porque era muy costoso y solo se limitó a conformar granaderos de infantería de pardos y personas rudas. El ejército regular estaba conformado mayormente por peruanos. El virrey Amati Yunet creó una ordenanza de ejército. De esta forma recién se comenzaba a militarizarse la sociedad. Según la Real Cédula, el 8 de agosto de 1704 se definía quiénes eran militares. Añadiendo el detonante de las guerras entre España e Inglaterra, es que se define la formación de un ejército en América. Los coroneles se escogían entre los más calificados y titulados, y el resto de soldados entre los vecinos de todo estrato social de la nación. Por la Real Orden del 26 de enero de 1765 se refería al respecto de los soldados pardos o negros que se deberían formarse al lado de los soldados blancos. Con la llegada de la dinastía de los Borbones al trono español, recién se revela la conformación de un ejército permanente con la creación de cuerpos regulares y milicia disciplinada, las cuales eran equipadas debidamente. La infantería, veterana o miliciana, se diferenciaban entre línea y ligera. Los de la línea eran de tres grupos: los fusileros, grandes granaderos y los cazadores, con un armamento compuesto básicamente por un fusil. Y los ligeros, a partir de 1795, utilizaban la espada como única arma, que luego fue sustituida por el sable por ser mucho más útil. La caballería, al igual que la infantería, se dividían entre línea y ligera. Los primeros los conformaban los granaderos, que se armaban de espadas largas y un par de pistolas en la funda de la silla. La caballería ligera eran conformados por los húsares, quienes utilizaban un sable corvo y unas pistolas. Asimismo, la artillería iba armado con tercerolas, carabinas y mosquetones. De esta manera es donde vamos viendo los cambios que se conforman en la milicia. Si bien en un comienzo los indígenas eran separados de los españoles, desde ahora se forma una milicia urbana en donde los estratos sociales y color de piel no importan, formando 76 compañías de milicia entre infantería y caballería. Y es así que los soldados de este ejército fueron los primeros que usaban las instalaciones de la fortaleza Real Felipe, la cual resguardaba Lima de los piratas y corsarios.